Jason Voorhees. Es uno de los asesinos más conocidos en el género de terror slasher, perteneciente a la saga de películas Viernes 13, el cual tuvo su primera aparición en la primera película de la saga, del año 1980, siendo representado como un niño con hidrocefalia, que ataca a la protagonista saliendo del lago. Es hijo de Pamela Voorhees, y a la muerte de su madre, regresa al campamento para vengarse de todos los campistas que pisen su terreno. Creado por Victor Miller, con contribuciones de Ron Kurz, Sean Cunningham y Tom Savini. El personaje también ha hecho aparición en otros medios como novelas, videojuegos, cómics y una película crossover con otro personaje icónico de las películas de terror, Freddy Krueger. El personaje de Jason cuenta actualmente con 12 películas, en la cual se me ha presentado una pregunta, que le daremos una posible respuesta en este vídeo. Esta es: ¿por qué el Jason de parte 8 no es el mismo de parte 9? Sin nada más que añadir, comencemos con la teoría. Habiendo dado un pequeño contexto introductorio, empezamos diciendo que la primera aparición de Jason fue en la primera película de la saga, pero no como antagonista principal, sino hasta la segunda parte del año 1981 en adelante, exceptuando claramente la quinta entrega en el cual es un imitador. Con todo esto llegamos a la octava película de la franquicia, Jason Toma Manhattan. Que si eres un fiel seguidor de la saga, te habrás dado cuenta que en todas las películas siempre nos muestran cómo Jason vuelve a resucitar para comenzar una nueva masacre. En el final de parte 8, podemos ver cómo los últimos chicos supervivientes del barco están en las alcantarillas de la ciudad mientras Jason los persigue. En ese momento grandes cantidades de residuos tóxicos son liberados por el drenaje y Jason queda atrapado, ocurriendo una de las situaciones más extrañas de toda la saga. Mientras este se está derritiendo y debilitando, se empieza a transformar en un niño de apariencia normal. Cuando ha terminado toda la avalancha, los chicos salen de las alcantarillas, y Jason, ahora siendo un niño, queda abandonado en ese sitio aparentemente muerto, concluyendo de esa manera la película. Entonces ahí surge la incógnita de este vídeo. ¿El Jason de parte 8 es el mismo que regresa en la parte 9? Recordemos que Paramount Pictures, que en aquel entonces, cuando se estrenó la octava parte en 1989, todavía poseía los derechos de la franquicia. Sin embargo, al ver el rotundo fracaso en taquilla que fue esta última película, vendería los derechos del personaje a New Line Cinema, para finalmente en 1993, estrenar una nueva película, titulada Viernes 13 parte 9, Jason va al infierno. A pesar de que esta entrega tenga a uno de los creadores y productores de toda la saga, Sean Cunningham, y que sigue la continuidad, para mí este Jason no es el mismo que hemos visto en las películas anteriores. Esto lo destaco por varios puntos, que si lo analizas bien, le dan bastante sentido a esta teoría. Los puntos son los siguientes. El primer punto: la resurrección de Jason. En esta cinta no se nos explica este punto.
Y como había mencionado anteriormente, en cada película de la saga, vemos como Jason vuelve a la vida, dándole continuidad con la anterior aparición del personaje, pero que aquí en esta novena parte no vemos, y tampoco se explica en la sinopsis de la trama, cómo este volvió a Crystal Lake desde Manhattan. Tal vez se puede explicar, tomando como dato una de las grandes incongruencias de la octava parte, y es que el lago de Crystal Lake, de alguna forma está conectado con el mar. Es por ello que el barco de los estudiantes parte desde ese lugar hasta Nueva York. Como Jason quedó atrapado en las alcantarillas, es posible que haya vuelto a su forma de zombie, y con una apariencia mucho más grotesca, provocado por exponerse a las sustancias tóxicas. Además, por ese tipo de conexión que tiene el mar con el lago, haya podido regresar nuevamente al campamento. Pero esto solo es una suposición ya que nada es explicado con lógica en la parte 9. El segundo punto. Jason obtuvo poderes. Una de las cosas nuevas que agregó la novena película al personaje, es el poder de cambiar entre cuerpos, a través de su corazón. El cual puede utilizar para hipnotizar a la víctima, que inmediatamente se lo comerá, y finalmente, su espíritu entre a un nuevo cuerpo, como lo vimos con el forense de la película y otras personas más a lo largo de esta. Este particular poder no ha sido revelado durante todas las 8 películas anteriores, y que genera muchas más dudas que respuestas. Este punto lo detallaré más adelante, para darle mejor explicación. El tercer punto. Un familiar Boores, es el único que puede matar a Jason. Este dato se hace saber en la película por parte del cazarrecompensas, que cabe mencionar, no se nos explica de dónde apareció este personaje y por qué conoce tanto de Jason. Además que conoce la única manera de matarlo. En la película Steven es encerrado en la celda al lado del cazarrecompensas, y este le revela que Jason, únicamente por una mujer Borees, puede renacer o morir. Esto quiere decir que puede ser destruido para siempre, si alguien de su linaje apuñala su corazón con una daga mágica, pero además, si consigue poseer el cuerpo de un familiar renacerá de inmediato. Los únicos parientes de Jason que aparecen por primera vez en la saga son, su media hermana Diana, la hija de esta, Jessica y Stephanie. Cuarto punto, y el más importante, en mi consideración, para explicar el segundo punto. El director de esta película, Adam Marcus, confirmó que Jason es un Deadite. Dicho en una entrevista, él mismo dio su visto bueno para unir las franquicias de Evil Dead y Viernes 13. Sus palabras fueron las siguientes. Yo quería crear una mitología para Jason en esta película, porque me había vuelto loco como espectador. Ella, Pamela Borees, hace un trato con el diablo, al leer el Necronomicon, para traer de vuelta a su hijo. Es por eso que Jason, no es Jason. Él es Jason más de Evil Dead. Y ahora puedo creer que puede pasar de ser un niño pequeño que vive en un lago, a un hombre adulto en un par de meses, a zombies Jason, a nunca ser capaz de matar a este tipo. Eso, para mí, es mucho más interesante como mashup. Y a Sam Raimi le encantó. Sin embargo, es aquí cuando se generan muchas controversias alrededor de estas declaraciones. Ya que no hemos visto esta conexión antes en la saga, de una manera más explícita. Este era el plan original del director, de dar claros indicios de esta conexión entre las dos sagas. Para finalmente canonizarlo para todas las películas de Viernes 13. Pero esto no se pudo concretar del todo, debido a que la franquicia Evil Dead le pertenece a otra productora. Con respecto a este tema, Marcus declaró. No es como si pudiera decirle a New Line mi plan para incluir The Evil Dead, porque no son dueños de Evil Dead. Así que tenía que ser un huevo de Pascua, y me concentré en eso. Hay toda una escena que incluye el libro, y esperaba que la gente lo entendiera, y pudiera darse cuenta de que eso es lo que estoy haciendo. Así que sí, en mi opinión, Jason Voorhees es un Deadite. Es uno de The Evil Dead. Absolutamente es canon. Como lo acabamos de escuchar, el director ha dado por canónico la versión de un Jason Deadite. New Line Cinema, al tener los derechos de dos personajes íconos del cine del terror dentro de su productora, tenían en mente juntarlo en una secuela al lado de Ash Williams, protagonista de la saga Evil Dead.
Tristemente esta idea no pudo concretarse por diferencias con los estudios dueños de los personajes. Además que el propio Bruce Campbell no tenía la idea de poder realizar un crossover, y tener el control creativo de dos personajes ajenos a Evil Dead. Estas fueron sus palabras. No estoy realmente interesado en cruces. Una de las razones principales por las que Ash contra Jason contra Freddy no sucedió, es porque no podíamos controlar a ningún otro personaje que no fuera Ash. Eso se sintió como una forma creativamente en bancarrota de ir. Sin mencionar que estás dividiendo las ganancias de tres maneras con socios que quizás no quieras. Sin embargo, la idea de juntar a estos tres protagonistas no se desechó del todo, y pudimos ver una muy buena historia en un cómic, que lo recomiendo bastante. En fin. Sin salirnos del tema, puedo concluir que el Jason de parte 9, a pesar de pertenecer a la misma cronología de películas, es uno totalmente diferente, incluso me atrevo a decir, que es de otra línea temporal, donde fue resucitado por el poder del Necronomicon. Explicando así su capacidad de cambio de cuerpos, y ser un zombie inmortal. Pero entonces, ¿qué ocurrió con el Jason que conocemos de las 8 películas anteriores? Simplemente podemos decir que murió definitivamente, ya que no es tan descabellado pensarlo. Si recordamos, Jason ya había muerto de manera definitiva en la cuarta película, asesinado por un niño, Tommy Jarvis. Pero como la franquicia seguía siendo rentable por aquel entonces, obtuvimos una quinta película, con un imitador. Y el nuevo rumbo que tomaría la saga era que Tommy sería el nuevo asesino, debido a su locura y trauma por todo lo vivido con Jason. Sin embargo, varios fans no aceptaron esta propuesta, se decidió traer a Jason de la tumba, en parte 6, resucitado por un rayo, al estilo Frankenstein. Para finalizar con la teoría, les diré una explicación bastante satisfactoria, de la inmortalidad de Jason. Y esta es, que tiene su propia conexión con el campamento, y el recuerdo de su madre, que le incita a seguir asesinando a las personas que pisen su terreno, las cuales son las que provocan indirectamente su regreso cada vez que es derrotado. Y este factor, si lo piensas bien, se repite en todas las películas de la saga, exceptuando la 9. Esperemos que pronto se pueda continuar con la saga Viernes 13, porque como bien se sabe, la franquicia estuvo envuelta en medio de un juicio de reclamo de derechos de autor del personaje, por parte de uno de los creadores, Victor Miller. Lo que ha provocado la cancelación de varios proyectos relacionados con el personaje. Actualmente este juicio ya ha sido resuelto, repartiendo los derechos del personaje entre Miller y Cunningham. Así que, solo nos queda estar atentos, a un posible regreso, de uno de los grandes íconos del slasher ochentero. Bueno amigos, este fue el vídeo para explicar por qué estos dos Jason que vimos, son diferentes por varios de los puntos tratados y que le pueden dar cierto sentido a lo expuesto. Recuerden que es solo mi opinión, y una teoría que me he inventado, a partir de los hechos de las películas. Si tienen otra teoría, para explicar por qué son diferentes, o en su caso, sean los mismos, no duden en comentarlo, yo los estaré leyendo y dando corazoncito. También suscríbanse al canal para más contenido de este estilo. Y sin más que decirles amigos, yo me despido y nos veremos en otra ocasión. Se me cuidan, adiós.